Bueno, después de la prédica de la semana pasada, realmente estaba pensando que no había hecho justicia al primer mandamiento. Me quedó, por decir, corto el tiempo. Pero después de pensarlo, yo creo que la mejor manera de seguir viendo el primer mandamiento es de ver todos los demás. Y en ese sentido, lo que vamos a ir viendo en eso es la relación que tiene el primer mandamiento a todos los mandamientos, el resto de los mandamientos. Porque no tendrás otros dioses delante de mí, se refleja, como dije, en todos los otros mandamientos. Y así que vamos a estar viendo hoy día, también la próxima semana, la relación entre el primer mandamiento y también este segundo mandamiento. Este segundo mandamiento yo he estudiado mucho y creo que es de mucha importancia en la vida de la iglesia de hoy. Tal vez ustedes se han preguntado, ¿por qué los miembros de nuestra congregación, por qué no usamos imágenes para representar a Jesús o el Espíritu Santo? Especialmente con los niños en la escuela dominical. Cuando vamos buscando material para nuestros niños, vamos buscando material o si no encontramos, adaptamos el material para no usar imágenes de Jesús o que supuestamente representen a Jesús, mejor dicho, y el Espíritu Santo. Bueno, y obviamente el Dios Padre también. En todo eso, creo que vamos a estar viendo hoy día y la próxima semana la razón. Y espero que puedan entender la razón, varias razones, pero la razón principal por la cual no usamos eso. Hablando del segundo mandamiento, voy a leer el Catecismo Bautista de Spurgeon, que dice, ¿de qué se trata el segundo mandamiento? Y la respuesta es, el segundo mandamiento, y tal vez mejor, antes de leer eso, voy a leer los versículos de esta mañana de Éxodo 20, que dice, no te harás ningún ídolo, imagen tallada, y ustedes tienen los versículos también en el bosquejo, es la versión Nueva Biblia de las Américas. Entonces no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, Yahweh, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que eso es lo que vamos a estar viendo a esos versículos en esas prédicas. Volviendo al Catecismo de Spurgeon, ¿de qué se trata este segundo mandamiento? El segundo mandamiento nos manda que recibamos y observemos y mantengamos puro todo lo que tiene que ver con la adoración y las ordenanzas que Dios nos dio en su palabra. Entonces, hablando de la adoración pura, ¿qué se prohíbe en el segundo mandamiento? Es la siguiente pregunta. El segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otra forma que no se nos ordene en su palabra. Es decir, la adoración es por los medios que Dios nos ha dado. La adoración, debemos entender que la adoración verdadera comienza con el conocimiento acertado de Yahweh Dios. Ese conocimiento es en su santidad, que Él no es como su creación. Que la adoración verdadera comienza
con el conocimiento acertado de Yahweh Dios en su santidad. Y ese conocimiento es que Él no es como su creación. A través de la Biblia, Yahweh nunca aprobó las imágenes artísticas que supuestamente eran hechas para representarle a Él, para ningún propósito, ni para enseñar, ni para adorar. Yahweh Dios es celoso. Y lo que vamos a estar viendo es que Él nunca da su gloria a una pobre representación artística. La pregunta que debemos hacer es, ¿cómo conocemos al Dios verdadero? ¿Cómo conocemos al Dios verdadero? Y en muchas iglesias, en la iglesia católica, en muchas iglesias evangélicas, los niños, ¿cómo conocen a Dios? Por medio de imágenes. Y la pregunta es, si ese conocimiento es conforme a la verdad. Nosotros conocemos a Dios, a Yahweh Dios, por medio de su palabra o por medio de la imaginación humana. Hay que entender el contexto de lo que vamos a estar viendo en Éxodo 20. Muy recién Yahweh había sacado a los israelitas de Egipto, donde todo era idolatría. Y por esta razón, en varios pasajes, Yahweh llama a los israelitas a no imitar ni las prácticas de los egipcios, ni las prácticas de los cananeos. Por ejemplo, en Éxodo 23 y versículo 24, Éxodo capítulo 23, versículo 24 dice, no adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. La adoración de los cananeos era a dioses falsos y por medios falsos. Y la razón sencilla se encuentra, y eso es lo que vamos a estar viendo en estas dos prédicas, en Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8, que dice, yo soy Yahweh, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Tristemente, aunque muchos en la iglesia cristiana afirmen saber lo que este mandamiento significa para nosotros, la realidad es otra. Lo que vamos a estar viendo es ver lo que estos versículos quieren decir en su contexto y luego la aplicación para nosotros. Y voy a dar una definición de qué es un ídolo bíblicamente. Primero, un ídolo bíblicamente es cualquier representación visible que pretende representar a Dios. Cualquier representación visible, sea por decir una estatua, una imagen pintada, que pretende representar a Dios. Y ese Dios que pretende representar puede ser un Dios falso o puede, conforme a la persona puede pensar que está representando a Yahweh Dios, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Un ídolo es cualquier representación artística visible que pretende representar a Dios. No importa si la persona piensa que está representando a Yahweh. Yahweh no hace la distinción que hace el hombre, ¿no? En la iglesia evangélica, la iglesia católica, dice, bueno, el ídolo que tenemos aquí en esta ciudad, que lo llaman Cristo, no representa a Cristo. Es un ídolo. Representa un Dios falso. No hay donde perdernos en eso. Los católicos,
los evangélicos hacen una distinción. Van a decir, bueno, esa es una representación de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Y van a decir de los ídolos de otras religiones, bueno, esos son sí dioses falsos, ¿no? Baal y lo que tienen en el oriente de otras personas o de otros grupos religiosos, ¿no ven? Pero la pregunta en eso es, ¿Dios hace la misma distinción entre una representación de Él y una representación por decir, Dios falso? Y la respuesta bíblica es no. Así que eso es lo que vamos a estar viendo, más que todo hoy día, para poner la base en estas cosas. Una imagen de Yahweh, por definición, no le representa. Cuando el hombre piensa representar a Yahweh Dios por medio de una imagen, Dios dice, no me representa. Es un Dios falso. Y ese mandato es para que nosotros elevemos nuestros pensamientos del Dios verdadero. Para que sean pensamientos dignos de Él. Él no es como su creación. Este mandato es para conocer a Dios en su santidad, para su gloria y para nuestro bien. Es para que nosotros lo conozcamos y lo adoremos conforme a la verdad de su palabra. Así que la verdad principal esta mañana es, tenemos que adorar a Yahweh conforme a la verdad de quién Él es. Yahweh nos dice cómo Él quiere ser conocido y lo que le agrada en la adoración. Depende de Él si la adoración es aceptable, si yo sigo lo que Él dice. Y si uno quiere ver, ¿no? En los dos hijos mayores de Aarón murieron por fuego. ¿Por qué? No le dieron a Dios adoración, una ofrenda aceptable. No aproximaron a Dios en el temor de Dios. Y así que nosotros necesitamos conocerle y adorarle conforme a la verdad. El primer punto, ¿qué significa el mandamiento? No harás ídolo. No harás ídolo. Y en eso vamos a estar viendo el versículo 4 y versículo 5. No harás ningún ídolo, no los adorarás. Eso es lo que vamos a estar viendo. La prohibición es de no hacer ninguna imagen pensando aún que representa a Dios para adorar y servir a ese Dios. Por definición, una imagen representa un Dios falso. Y esto es porque Yahweh, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no se puede ser representado por imágenes. Por ende, el que hace una imagen está adorando y sirviendo a un Dios falso, que es una parte de la creación y no el Dios verdadero. Este segundo mandamiento está ligado con el primer mandamiento, pero tiene un enfoque diferente. Está apuntando a la adoración aceptable a Dios. Y esta adoración, como ya he dicho, está vinculado con el conocimiento verdadero de Yahweh. El segundo mandamiento tiene dos partes en sí. La primera es, no te harás, ¿no? Imagen ni semejanza, o ídolo ni imagen. Y la segunda es, no las adorarás ni las servirás. Muchas personas, especialmente en la iglesia evangélica, ponen las dos partes
del mandamiento en uno. Y así ellos interpreten el mandamiento, no hagan reverencias delante de una imagen, una estatua. Eso es como interpretan este mandamiento. Entonces, cuando no entienden, cuando no estudian las dos partes, van a llegar a una conclusión equivocada del significado. Así que vamos a ver las dos partes de este mandamiento. No harás ídolo ni semejanza. Y la primera parte se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué dice este mandamiento? No te harás ídolo, ningún ídolo, ni semejanza. Y a primera vista puede ser que prohíbe todo arte de cualquier cosa, ¿no? De cualquier clase. Pero al estudiar el mandamiento y también al ver lo que Dios, por ejemplo, mandó en cuanto al tabernáculo y varias cosas, obviamente no es así. Y vamos a estar viendo que la prohibición está dirigida a las representaciones artísticas que tienen un fin de adoración. Y esa adoración no solo es hacer reverencias delante de esos. Es importante ver las definiciones de ídolo y de semejanza. Ídolo quiere decir, eso es de la Biblia Net, que dice, es una imagen que fue tallada en madera o piedra. Y la ley se refería a una estatua que se haría con el propósito de adorar, un ídolo para ser venerado. ¿Okay? Aquí eso es lo que está hablando de una estatua, algo que se hizo, se había tallado, se había formado para venerar, para adorar. Y hay que abrir la mente un poco cuando hablamos de adorar. No solo estamos hablando de hacer reverencias, ¿no? ¿Ve? Un acto físico. ¿Okay? Vamos a estar viendo eso. La palabra semejanza se refiere al patrón mental a partir del cual se construye el ídolo. Es un parecido real o imaginario. Entonces, eso es lo que uno va maquinando en su mente para eso. Entonces, la forma que se puede dar a este mandamiento es, no harás una imagen, ni concebirás una forma. No harás una imagen, ni concebirás. Entonces, no debemos estar pensando que Dios es como esto de la creación, o como esto de la creación. Vamos a pasar a Deuteronomio 4, que en sí explica muy bien este mandamiento. Deuteronomio 4. Y vamos a leer varios versículos de este pasaje. Versículo 7 y 8, en forma de introducción, hablando de la grandeza de Yahweh Dios, Deuteronomio 4, 7. Porque ¿qué nación hay que tenga un Dios tan cerca de ella como es Yahweh nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Así que eso a Moisés está introduciendo. Versículo 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante de Yahweh tu Dios en Horeb, cuando Yahweh me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que viven sobre la tierra, y las enseñan a sus hijos.
Ustedes se acercaron, pues, y permanecieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Y luego, la parte que nos toca en cuanto a este mandamiento. Versículo 12. Entonces Yahweh les habló de en medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Versículo 15. Así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que Yahweh les habló en Horeb, de en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Y ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que Yahweh tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a ustedes Yahweh los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que fueran pueblo de su heredad, como lo son ahora. Versículo 23. Tengan cuidado, pues, no sea que olviden el pacto que Yahweh su Dios hizo con ustedes, y se hagan imagen tallada, en forma de cualquier cosa que Yahweh tu Dios te ha prohibido. Porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Cuando hayan engendrado hijos y nietos, y hayan permanecido largo tiempo en la tierra, y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagan lo que es malo ante los ojos de Yahweh su Dios para provocarlo a ira, hoy pongo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. Yahweh los dispersará entre los pueblos, y quedarán pocos en número entre las naciones a donde Yahweh los llevará. Ahí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Eso es lo que Dios les dijo. Y eso es lo que este mandato dice. Versículo 12, voy a recapitular algunas cosas. Versículo 12, entonces Yahweh les habló de en medio del fuego. Oyeron su voz, pero no vieron figura alguna. Versículo 5 o 15, así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura en el día que Yahweh les habló en Horeb, de en medio del fuego, no sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada, semejante a cualquier figura. ¿Qué iba a ser la tentación primera? De ser una imagen para representar ¿quién? Yahweh, Dios. Y Dios, Yahweh, no se dio a conocer por medio visible. Y dice aquí explícitamente que había una razón por eso. Y esa razón fue para que el pueblo de Israel no concibiera una imagen visible de él. ¿Cómo es la idolatría y cómo se conocen los dioses falsos? Casi siempre es por medio de una estatua, una imagen, algo visible que pueden percibir los ojos.
Y aquí la prohibición era de no ni intentar representar a Yahweh Dios por medio de una imagen visible. Y luego, todo ese pasaje explica los versículos 16, 17 hasta 20, hablan de todas las formas que podían concebir para hacer una representación. Y Dios dice, de nada. No hay nada que existe en la creación que ustedes pueden usar para representarme. Y al final de esos versículos que hemos leído, Yahweh les indicó las consecuencias de ser imágenes. Que Él los iba a mandar al exilio para servir a dioses hechos de manos de hombres. Dioses que no ven, no oyen, ni comen, ni huelen. Dioses totalmente inútiles, que no sirven para nada. Ese ídolo que aquí está en esta ciudad no sirve para nada más que engañar. Y eso era la maldición o la consecuencia de servir a dioses falsos o de adorar. En Éxodo, pasan a Éxodo capítulo 32. Y aquí tenemos un ejemplo de los israelitas haciendo exactamente eso. Éxodo capítulo 32, vamos a leer los primeros 6 versículos. Cuando el pueblo, Éxodo 32, a partir del versículo 1, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y tráigamelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y beber, se levantó a regocijarse. Los que tienen la Reina Valera van a darse cuenta de que en tanto versículo 1 como versículo 4 dice, haznos dioses. Y versículo 4, se hicieron, no, estos son tus dioses, dice. Y aquí, no, hay dos, tenemos la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas que lo traduce en singular y la Reina Valera que lo traduce en plural. Y hay razones por las dos traducciones. El verbo mismo sí es plural y también, el pronombre el sustantivo es plural y también el verbo que acompaña puede ser traducido en singular. De hecho, un sustantivo en hebreo sí puede ser traducido, un sustantivo plural puede ser traducido singular dependiendo del contexto. Así que yo creo que hay buenas razones para creer que debe ser traducido en singular. Primero, solo hicieron un becerro. Solo había un becerro, no había más ídolos que uno. Segundo, versículo 4 indica, ¿qué dice la gente? Ellos dijeron al final,
este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Quién es el Dios que los había sacado? Yahweh Dios. Versículo 5, Aarón al final dice, mañana será fiesta para Yahweh Dios. Así que yo creo que hay buenas razones por las cuales se debe ser traducido singular y que la gente misma estaba pensando adorar a Yahweh Dios por medio de esa imagen. Y nosotros podemos decir, pero un becerro, ¿por qué eso? Pero en la mente de ellos, un becerro era un símbolo de fuerza. ¿Cómo había sacado Dios al pueblo de Israel de Egipto? Por una mano poderosa, por la fuerza. Así que ellos concibieron esta imagen, un símbolo de poder, de fuerza para ellos, para representar su Dios poderoso. Eso es lo que estaban pensando. Yo creo por lo menos algunos de ellos. Pero la pregunta es, de parte de Yahweh Dios, él estaba pensando, bien, que han escogido un animal con fuerza para representar mi fuerza. ¿Yahweh Dios estaba contento por eso? Para nada. Éxodo 32, versículo 8. Yahweh Dios dice, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios. Yahweh Dios no aceptó la representación visible, ni la adoración. De hecho, en Salmo 106, versículo 19 a 21, si pueden pasar ahí, Salmo 106, versículo 19, tenemos una interpretación de lo que Dios dice de ese hecho. Dice, Salmo 106, versículo 19, hicieron un becerro en Horeb, adoraron una imagen de fundición, cambiaron su gloria, la gloria de Yahweh Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. ¿Cómo es la manera que Yahweh Dios vio el asunto? Hicieron una imagen de fundición, cambiaron la gloria de Yahweh Dios por una imagen pobre de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, el que los había sacado de Egipto. Entonces Yahweh Dios vio ese acto como un acto de traición, representándole así. Y eso es exactamente lo que vemos en Romanos 1:21 y versículo 23, que dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. Cuando concibimos una imagen para representar a Yahweh, cuando hacemos una imagen, cambiaron la gloria de Yahweh Dios. La gloria del Dios incorruptible. Eso quiere decir que no es como su creación, que se corrompe. Pasamos a otros pasajes para recalcar lo que Yahweh Dios está diciendo. Y así que en esos pasajes que hemos visto, no debemos dudar que Yahweh Dios está diciendo, no pueden hacer ninguna representación artística de mí. Muchos dicen, el segundo mandamiento está apuntado a dioses
falsos o hacer reverencias delante de una estatua, ¿no? La iglesia evangélica diría, bueno, nadie debe hacer reverencias delante de ese ídolo, ¿no? Que se llama blasfemando a Cristo, ¿no ve? Pero la pregunta es, en eso, ¿cómo es que Dios ve el asunto? Ellos denigraban a Yahweh Dios al reducir su gloria infinita, su gloria incorruptible, a una pobre imagen de una parte de la creación corruptible. Ellos denigraban a Yahweh Dios haciendo eso. Pasamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y vamos a leer varios pasajes ahorita que hablan de esto. Isaías 40, versículo 18. ¿A quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo. El orfebre lo recubre de oro, y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio. No lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él, Yahweh, es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Versículo 25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice Yahweh. Y así, versículo 18. ¿A quién pues asemejarás a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Hablando del Dios verdadero. ¿Qué es la respuesta? No hay ninguna. No hay ninguna. Versículo 25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice Yahweh. Cuando hacemos una imagen para representar a Yahweh Dios, ¿qué estamos diciendo? Que Yahweh Dios es semejante a eso. Eso es denigrarlo, es reducirlo, así como fuera una parte de la creación. Isaías 46, capítulo 46, versículo 5. ¿A quién me asemejarán? ¿Me igualarán o me compararán? Para que seamos semejantes, los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza. Pagan a un orfebre para que hagan un dios de ellos. Se postran y lo adoran. Lo levantan en los hombros y lo llevan. Lo colocan en su lugar y se está. No se mueve de su lugar, aunque alguien clame a él, no responde. De su angustia no lo libra. Acuérdense de esto y están confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores, pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y Jeremías 51, ¿no? También en ese pasaje, en Isaías, la pregunta es, ¿a quién me asemejarán? Sí, Jeremías 51, 17 a 19. Toda la humanidad es necia, falta de conocimiento. Se avergüenza todo orfebre de sus ídolos, porque sus imágenes fundidas son engaño y no hay aliento en ellas.
Vanidad son, obra ridícula. En el tiempo de su castigo perecerán. Y esa es la clave. No es como estas cosas la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Y de la tribu de su heredad, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Toda la humanidad es necia, falta de conocimiento. Sus imágenes fundidas son engaño. No es como estas cosas. Yahweh de los ejércitos. Yahweh dice, no soy como estas cosas. No me van a comparar a algo de la creación. Es muy notorio si uno va pasando de un lado al otro de la Biblia. Nunca van a encontrar que Yahweh Dios autorizó al hombre que fabricara una representación física de él. Varias veces se apareció a diferentes personas. Aún a Isaías mismo tuvo una visión, vio al Señor, capítulo 6. Pero es Isaías mismo que dice, no podemos hacer nada que le represente. Cuando Dios se digna aparecer a una persona, es conforme a su santa voluntad. El hombre Dios no le ha dado al hombre la autoridad para intentar hacer una representación de él. Y la razón es sencilla. La razón es muy sencilla. Esas representaciones son falsas y nos hacen pensar que Dios es como su creación. Sin lugar a dudas, cuando vuelva Cristo para juzgar, vamos a entender y verlo en toda su santidad y su majestad. Debemos conocerle a Yahweh Dios conforme a su santidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo, ¿no? ¿Cómo es? La aplicación para nosotros respecto al Hijo, las imágenes de la escuela dominical y todo eso, más la próxima semana. Pero debemos entender que en ninguna parte de la Biblia hay la autorización para hacer algo visible para representar a Yahweh Dios. Y eso es para que nosotros elevemos nuestros pensamientos de la creación y para que entendamos que Yahweh Dios no es como su creación. La segunda parte del mandamiento, no los adorarás ni los servirás. No lo adorarás ni lo servirás. El mandato no termina con lo que hemos visto. Hay una segunda parte, y esa parte es, no los adorarás. La Reina Valera, no los adorarás ni, y lo que tienen en el bosquejo ahí en los versículos, ¿no? Tiene en paréntesis, no te inclinarás ante ellos. Eso es otra forma de traducir. Ni los servirás, y otra forma es, ni los honrarás. La Reina Valera dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Así que aquí tenemos dos conceptos que están muy vinculados. Estos dos conceptos son de adorar y servir. En la Biblia, adorar y servir van juntos. El que uno adora, por omisión, va a servir. El que uno adora, por omisión, va a servir. Es imposible, por ejemplo, venir a la iglesia los domingos para adorar a Dios y en la semana servir a sí mismo. Si estamos sirviendo nosotros mismos en la semana, cuando venimos a la iglesia, seguimos en lo mismo. No estamos adorando a Dios. La adoración está vinculado con el servicio. ¿Qué significa la palabra adorar? Literalmente, la palabra significa inclinarse delante o postrarse ante.
El significado, en sentido no solo físico, es de tener en alta estima, como más importante que uno mismo. ¿Por qué uno se inclina? Está reconociendo que el otro es más importante, más elevado. Es reconocer que el otro está elevado sobre uno mismo. Y cuando adoramos a Yahweh Dios, estamos reconociendo su valor infinito y que Él es digno de estar en alta estima. Cuando uno adora a un ídolo, le está dando el lugar que le corresponde al único Dios verdadero, a una imagen o algo de la creación. ¿Qué significa servir? Significa estar a las órdenes de otro para hacer su voluntad. Significa someterse para obedecer al otro. Y en este contexto, significa ponerse a la voluntad de la deidad que uno adora. Significa entender lo que agrada para hacer lo que dice. El adorar y el servir van de la mano. La realidad de nuestra vida de adoración en sí no se refleja más que todo en lo que hacemos aquí los domingos, sino lo que nosotros hacemos todos los días. Si Yahweh Dios, si su palabra realmente son el enfoque de nuestra vida, si vivimos para adorarle y servirle durante la semana, es cuando nosotros podemos venir también para adorarle los domingos. Y de hecho debemos entender que adoración no solo es lo que hacemos los domingos, es lo que hacemos siempre. Es la actitud, es la dirección de nuestra vida. Si estamos dirigidos a nuestro Creador o dirigidos a nosotros mismos. ¿Quién es el enfoque? Muchos dicen que adoran y sirven a Dios, pero ni pueden apartar estas 2 horas, por ejemplo, los domingos para estar aquí con el pueblo de Dios. Siempre que haya una actividad de deporte, música, diversión, o algo de su carrera, relegan a Dios a segundo plano. Para nada priorizan la adoración a Dios en comunidad con los santos. Y eso es solo un ejemplo de idolatría de corazón. Estamos adorando y sirviendo una parte de la creación cuando no le damos a Dios lo que Él merece. Así que, habiendo visto o habiendo establecido esa conexión entre adorar y servir, vamos a ver lo que el segundo parte de este mandamiento quiere decir en referencia a la primera. Muchos, como dije al principio, muchos piensan que este mandamiento solo se refiere a que uno no debe hacer reverencias físicas con el cuerpo delante de un ídolo, una imagen. Obviamente eso es idolatría, ¿no? No hay donde perderse, eso es idolatría. Hacer reverencias delante de una imagen, sea que supuestamente representa en este contexto a Jesucristo, que supuestamente representa uno de los santos, una virgen, eso es idolatría. Pero la adoración es algo mucho más profundo que actos de hacer reverencias. La adoración es buscar a la deidad diligentemente. Y obviamente cuando decimos que adoramos a Yahweh Dios, nosotros vamos a buscarlo en su palabra, en la oración. Vamos a estar pensando y nuestras mentes van a ir moldeándose más y más a su palabra. Una vida de adoración es una vida que gira en torno a ese Dios. Y cuando uno va estudiando la historia de muchas civilizaciones anteriores, ¿no? de las que estaban aquí, en todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que uno ve? ¿Qué está al centro de su vida? Su Dios. Su Dios. Su vida giraba en torno a su Dios.
la siembra, la cosecha, días de fiesta, todo giraba en torno a su Dios. En general, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el Dios hoy en día a nivel mundial, en general? Es el Dios del secularismo. Es el Dios de mí mismo, de mis placeres. Eso es el Dios que tenemos hoy. Y no debemos dudar que el hombre no ha cambiado. Sigue siendo una creación de Dios que adora. El hombre siempre adora. Aun si sea sí mismo, sus placeres, su propia fama, dinero, lo que sea. Somos adoradores. Y así que aquí, ¿no? En el contexto original, Yahweh Dios estaba llamando a los israelitas a no imitar lo que hacían los egipcios, a no imitar lo que hacían los cananeos. Hoy día Dios nos llama a no imitar el mundo en nuestro alrededor, sea cual sea la idolatría. Quiero volver a pensar en lo que pasaba en ese tiempo, Isaías 44 y la adoración. Y en sí vamos a ver tanto la primera parte del mandamiento como la segunda parte del mandamiento aquí, en Isaías 44, versículo 9 en adelante. Isaías 44, versículo 9 en adelante. Y eso es lo que pasaba en ese tiempo. Todos los que dan forma a un ídolo son nada. Y en este pasaje, Yahweh Dios, se está burlando de los que hacen ídolos. Se está burlando de ellos. Todos los que dan forma a un ídolo son nada. Y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden. Y por eso serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? Ciertamente todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres, que se reúnen todos, que se levantan, que tiemblan, que sean aún avergonzados. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo, lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquea en sus fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa, corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. Y escuchan, la mitad del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama. Y del resto, la otra mitad hace un dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame pues, tú eres mi Dios. Ellos no saben, ni entienden, porque él, Yahweh, ha cerrado sus ojos, para que no vean, y su corazón, para que no comprendan. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego, y también he cocido pan sobre sus brasas, he asada carne y
la he comido. Y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas. El corazón engañado le ha extraviado. Asimismo no se puede librar, ni decir, ¿no es mentira lo que tengo en mi diestra? Yahweh Dios está burlando de la estupidez de lo que hacen estas personas al hacerse su ídolo. Es increíble esta persona que está pasando. Versículo 9. ¿Qué dice Dios? Los formadores de imágenes son vanidad. Eso quiere decir vacíos. No tienen nada para ofrecer. No solo las imágenes, sino también los que los forman. Versículo 10. Tal Dios formado no sirve para nada más que engañar. Y piénsalo, ¿quién es el creador en estos versículos? ¿Quién es el creador? El hombre. El hombre agarra un pedazo un tronco de madera y lo forma. ¿Quién es el creador? El hombre. Y luego lo va a poner y después de su creación se va a postrar. Delante de su creación. ¿Quién ha creado ese ídolo que está aquí en esta ciudad? El hombre. ¿Quién ha pintado los recuadros, ¿no? de vírgenes, de santos, de supuestamente Jesús? Hombres. ¿Quién es el creador? El hombre. Y luego va a adorar su creación. ¿Qué dice Dios? Ninguno reflexiona. No tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego. Y del resto voy a hacer una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. ¿Cómo lo ve? La imagen Dios como un pedazo de madera. Dice, no reflexionan, no piensan, su mente no funciona para decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. Yahweh se está burlando de esas personas. ¿Qué es lo que nosotros decimos? O cuando se hace una imagen, por ejemplo, podemos decir, ¿qué es lo que dicen las personas? Dicen, no estamos adorando la imagen. Estamos adorando lo que la imagen representa. ¿Lo cierto? No estamos adorando la imagen. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice, están adorando, sirviendo la imagen. El pedazo de madera. ¿Quién tiene la razón? ¿El hombre o Dios? ¿Quién está viendo las cosas correctamente? ¿El hombre o Dios? Los israelitas, cuando hicieron el becerro de oro, pensaron adorar a Yahweh Dios por medio del becerro. Y Dios lo vio como idolatría total. Como reducir su infinita grandeza a una pobre imagen. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios dice? Afirmo bíblicamente que cualquier imagen, aun las que supuestamente representan a Yahweh Dios, por definición representan dioses falsos. Eso quiere decir que según Dios, voy a hacer una aplicación ahorita, si tienes una Biblia con imágenes del Dios Padre, del Dios Hijo o del Espíritu Santo, no te están enseñando verdades de Yahweh Dios. No estamos hablando de una Biblia con imágenes de otras cosas.
que representa Noé, el arca, lo que sea. Estamos hablando de dibujos que supuestamente representan Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Recuerden, Isaías vio al Señor, vio Yahweh Dios, y él, acabamos de leer Isaías 44, él escribió más que todos los demás de este tema, de la tontería de ser imágenes. En el Nuevo Testamento, y eso vamos a estar viendo más la próxima semana, Juan, el apóstol Juan, al final de su carta, primera carta, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Y en la primera parte de esa misma carta, dice, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos palpado, lo que nosotros hemos escuchado, eso te proclamamos. Te proclamamos Jesucristo por medio de la palabra. Juan dijo eso. No dijo, vamos a dibujarte una imagen de Jesucristo. Dijo, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ellos, los apóstoles, lo vieron a Jesucristo. Lo que nosotros hemos palpado, lo que hemos escuchado. A esa persona proclamamos. Debemos entender que la adoración verdadera comienza con pensamientos correctos de Dios. La falsa adoración se basa en tener pensamientos erróneos e indignos de Dios. La verdadera adoración santifica y eleva a Dios. Reconoce que Yahweh Dios es totalmente separado e infinitamente exaltado sobre toda su creación. Él es nuestro creador y sustentador. La verdadera adoración es conforme a su naturaleza y de acuerdo a sus mandatos. No puede haber una adoración correcta si ignoramos quién es Yahweh Dios, ni si ignoramos cómo Él quiere ser adorado. Necesitamos elevar nuestros pensamientos mucho más de la creación para contemplar al Dios verdadero, por quien Él es, en su infinita santidad. Lo que yo deseo en estas prédicas es que nosotros tengamos pensamientos correctos de Yahweh Dios. El segundo mandamiento es de la adoración verídica, correcta, y eso empieza con conocimiento verídico de Yahweh Dios. ¿Por qué es la iglesia evangélica? Está en tanta, voy a decir, en general, desviada en muchas áreas. Y una razón, no voy a decir que es la única, pero una muy importante es que hemos reducido a Dios a su creación. En este tiempo, por ejemplo, de la pandemia, y ya en lo que viene también, son tiempos difíciles, ¿dónde está nuestra confianza? Si vemos a Dios como otro ser humano, realmente debemos estar asustados. Debemos vivir en el miedo, en el temor. Pero si entendemos y conocemos a Yahweh Dios por quien es, que es infinitamente exaltado sobre su creación, que nada de lo que está pasando hoy en día le ha escapado de la mano, Él es Señor de todo lo que está pasando. Él es soberano. Que Él no es como la creación. Vamos a poder descansar y obviamente sí es una lucha, pero un fundamento de esa lucha es conocer a Yahweh por quien Él es. Algunos van a decir, no es muy práctico lo que estás diciendo. Es bastante práctico.
lo más práctico en nuestras vidas es conocer al Dios verdadero y someternos a Él tal como Él es. Si hay alguien aquí que no se ha rendido al Dios verdadero, por medio del Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a esta tierra, puede rendirse a Él. Es arrepentirse de tus pecados, confiar solo en Cristo. Y eso para conocer y ir conociendo al Dios verdadero y para adorarle a Dios conforme a quien es. Recordamos la verdad principal esta mañana. Tenemos que adorar a Yahweh conforme a la verdad de quien Él es. Yahweh nos dice cómo Él quiere ser conocido y lo que le agrada en la adoración. Vamos a leer Isaías capítulo 40, de 18 en adelante. Y vamos a leer hasta el final del capítulo, porque el final del capítulo nos da aliento. Se ha escrito la grandeza de Yahweh Dios para nosotros, por un propósito. 18, Isaías 40, 18 en adelante. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan. Y a la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién, pues, ustedes me harán semejante? Para que yo sea su igual, dice el Santo. Alzan a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices? Y después de eso, esa es la parte de ánimo. Después de decir, ¿quién es Yahweh nuestro Dios? ¿Qué va a decir? ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel, escondido está mi camino de Yahweh, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? El que es que no lo has oído. El Dios eterno, Yahweh, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aun los mancebos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Yahweh, el Dios verdadero, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el ánimo de saber que tú eres Yahweh, el único Dios verdadero, que tú no eres como ninguna parte de tu creación. Tú estás infinitamente exaltado sobre tu creación. Y por eso, Señor, como dice en este pasaje, conociéndote, que no se compara con nada de la creación, los gobernantes no son nada para ti. Los ejércitos grandes no son nada para ti. Y el ánimo es los que esperan
los que esperamos en ti, Señor, tú realmente nos ayudarán. Y ayúdanos, Señor, a realmente tener nuestro ánimo. Ayúdanos a elevar nuestros pensamientos de ti, Señor. Ayúdanos a entender que tú no eres como ninguna parte de tu creación. Ayúdanos a tener pensamientos dignos de ti. No denigrarte como una parte de la creación. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por el segundo mandamiento que es vigente hoy en día, que nos ayuda a entender tu grandeza y también la grandeza de la obra del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu iglesia y te pido que esta enseñanza, esta prédica sea de bendición para nosotros, para elevar nuestros pensamientos a ti. En tu nombre. Amén. Amén.